Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ANCAT y en especial a la doctora Casel por haberme invitado a participar en la jornada de hoy, siendo que es un día particular. Voy a tratar de ser breve, pues estamos un poco justos con el tiempo. Mi charla es un poco picarona. ¿Qué pacientes con trombofilia les damos o no les damos? Y a mí lo que me interesa remarcar es de qué hablamos cuando hablamos de trombofilia. Entonces, cuando hablamos de trombofilia, en realidad es importante tener en cuenta, como dice la revisión de Ida Martinelli, que no hablamos de una enfermedad, hablamos de un estado que puede ser adquirido o congénito de la coagulación o de la fibrinolisis que nos predispone a estar hipercoagulables. Las primeras descripciones de las trombofilias congénitas aparecen en 1937, donde hablan de trombofilia esencial, reportando 5 casos dentro de una familia. Y recién allá por 1956 aparece en el término de trombofilias hereditarias cuando se descubren las moléculas de antitrombina 3, proteína C y S, y más tarde, ya por los 90, los polimorfismos del factor 5, que es lo que hoy conocemos como factor 5 Leiden, y de la protrombina 2210. Los mecanismos más conocidos de estas trombofilias son por pérdida de función en el caso de los anticoagulantes naturales, como pasa con la antitrombina 3, que no puede ejercer su efecto inhibitorio. Voy a ser muy breve porque de esto hay muchísimo para hablar. De hecho, hay muchísimas subvariantes a su vez de los trastornos de la antitrombina 3, y el déficit de la vía de la proteína C. Por otro lado, tenemos las trombofilias por ganancia de función, donde podemos tener los factores procoagulantes aumentados por aumento de la síntesis, como es en el caso de la protrombina 2210, o la desregulación de una proteína, como es el 5 Leiden, o más raro, los aumentos del factor 8, y acá cuando hablo del aumento del factor 8 lo hablo en forma familiar, no como aumento como reactante de fase aguda. Lo mismo que la difibrinogénemia, o la síntesis de moléculas funcionalmente hiperactivas, como puede ser, que también es raro, pero existe, el factor 9 Padua. Y algo que no solemos darle demasiada importancia, pero que yo creo que es de la vida cotidiana, es fácil y barato, y que nos discrimina la población de un lado o del otro, que es el grupo sanguíneo, si es ABO o no ABO. Y este es un tema interesante también porque se creía originariamente que los grupos 0 tienen menos tendencia a la trombosis porque manejan niveles más bajos normalmente de factor von Willebrand y factor 8. Hoy, al que le interese, hay bastante literatura al respecto, que no es el único mecanismo los niveles de factor 8. Pero lo concreto es que el grupo ABO es el factor de riesgo genético más común para enfermedad tromboembólica. De hecho, los no ABO serían los que tienen menos riesgo. En individuos que no tengan otra trombofilia y y sean grupo ABO, tienen la mitad del riesgo que los que son grupo A o B. Y en los individuos con trombofilia, si se suma que tienen un grupo diferente del 0, tienen 23 veces más riesgo que los de grupo 0. Otros mecanismos postulados de trombofilias congénitas, hay un montón descritos en la literatura de cosas que se han ido descubriendo. Yo me referí a las que todos conocemos más. Dentro de las conocidas también tenemos el aumento de la homocisteína, que no está muy aceptado, que si venoso, que si arterial, que si ninguno, claramente no obstétrico. Yo personalmente creo que la difibrinogénemia ocupa un lugar más importante de lo que creemos, y que el problema está en los métodos diagnósticos que tenemos, porque hoy todavía no contamos con métodos que fácilmente permitan diferenciar los fibrinógenos normales de los anormales. En relación a las trombofilias adquiridas, por supuesto que cuando decimos trombofilia adquirida todos pensamos en el paradigma que es el síndrome antifosfolípido,
pero la realidad es que hay un montón de otros factores de riesgo que son permanentes, porque cuando cumplimos más de 60 años y con cada década de la vida va aumentando el riesgo y eso es permanente y no lo podemos cambiar. El hecho de que tengamos una historia familiar de familiares directos de primera línea, padre, madre o hermanos que hayan tenido un evento tromboembólico es también un factor de riesgo. El tema de la obesidad, que muchas veces tampoco es manejable, entonces se transforma en un factor de riesgo permanente, las enfermedades crónicas o los tumores, el síndrome de piernas largas, la gente con piernas mucho más largas, las que decimos qué lindas piernas que tiene más tendencia a la trombosis. Bueno, entonces estos son también factores de riesgo, que son factores de riesgo permanentes y que nos pueden poner en situación protrombótica adquirida, ya no solamente el síndrome antifosfolipídico. Voy a detenerme 2 o 3 cosas en algunos de ellos. En relación a la historia y la jerarquía que le tenemos que dar a la historia familiar de trombosis, tiene la ventaja de que tiene una alta especificidad, pero tiene baja sensibilidad porque muchas veces la familia no está enterada de todas las cosas que le han pasado a los familiares aún directos en primera línea. Entonces podemos tener un interrogatorio que sea falaz. Cuando es positiva, claramente tiene una alta sensibilidad y positividad. Cuando es negativa, no. En relación a los factores de riesgo transitorio no me voy a detener porque ya todos los conocemos, pero la idea es transmitir que la trombofilia es un estado, no es una enfermedad, y que de la sumatoria de estos factores vamos a tener un paciente que va a requerir o no va a requerir algún tipo de conducta. En relación a el sexo, tenemos que los trabajos publicados este año por el Grupo Riete, claramente el hombre tiene más riesgo de evento primario y más riesgo de recurrencia. Entonces fíjense que si vamos sumando un hombre alto con piernas largas de grupo no 0 de más de 70 años, ya lo podemos empezar a pensar como más al horno, exactamente. Uno se ríe, pero por ahí es un paciente que se va a someter a una cirugía que a lo mejor es corta, y si uno empieza a jerarquizar otros factores de riesgo, resulta que el señor tiene más riesgo de lo que creíamos, y después nos desgañitamos el cerebro buscándole la trombofilia genética, y en realidad ya tenía el grupo, tenía su característica física, digamos, tenía su edad, se sometió a la cirugía y ya alcanza, no necesito ir a buscarle el 5 ley de la 2210. Bueno, esto es 2 minutos. Como vemos, de todos modos, esas que nosotros llamamos trombofilias, que son las hereditarias, tampoco son un factor con una prevalencia tan alta dentro de la población. En realidad, es más, tiene mayor prevalencia ser hombre o mujer, o ser grupo A, B, o ser grupo 0. Y esto en general nosotros no le damos tanto valor a la hora de evaluar un paciente. Y en relación al riesgo relativo que dan, salvo las trombofilias graves y las formas combinadas o homocigotas, tampoco es que por tener una trombofilia tenga que tener una predisposición tan alta, sobre todo cuando son trombofilias leves. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros, cuando recibimos a veces las consultas de pacientes con formas heterocigotas y que se enteraron porque tienen algún conocido que se estudió, ni siquiera digo un familiar, o porque, como la consulta que tuve hoy, como la hija no está pudiendo quedar embarazada, entonces la estudiaron, pero resulta que a la hija le encontraron una metilén tetrahidrofolato y un PAI. Ajá. Y entonces vinieron los padres desesperados, que ya tienen 62 años, a ver qué tienen que hacer. Y en realidad, digamos, el señor es gordito, tiene un síndrome hipermetabólico, qué sé yo, pero nada que ver con el motivo por el cual supuestamente la hija tiene la trombofilia, y obviamente que a ellos no les voy a estudiar nada de todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aprovechar los minutos que nos quedan y terminar tarde, pero lo más en horario posible, con estos pacientes? Primero, entonces, evaluar no solamente si tienen
un resultado de laboratorio que dice que tienen una trombofilia. Recuerden que hay hasta un 5% de la población con anticuerpos antifosfolípidos que nunca va a desarrollar un evento tromboembólico. Que esos pacientes vamos a por ahí hacer algo en los momentos en que estén con otro riesgo agregado, pero que no los vamos a tener anticoagulados de por vida. Lo mismo pasa con las trombofilias leves, creo que invertí las diapositivas, vamos a ir por acá, como pueden ser las formas heterocigotas del 5-Leiden, la forma heterocigota de la protrombina 2210 o los aumentos leves del factor 8, en fin, y de las otras que nombré. ¿Qué vamos a hacer acá? Evaluar al paciente cuando va a tener una situación de riesgo, si tiene o no tiene antecedentes familiares, y en función de eso vamos a hacer profilaxis primaria cuando esté en una situación de posible riesgo, y solamente si tiene un evento va a recibir anticoagulación como todo el mundo. Esto no hace que tenga que tener una anticoagulación extendida. ¿Cuándo uno haría una anticoagulación extendida? Antes de que Ricardo Benzadón me lo pregunte, en un paciente con una trombofilia leve, con un evento, por ejemplo, como una trombosis venosa profunda. Por ahí, ese paciente que tiene una trombofilia leve tiene una historia familiar que no es leve, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo, esto es multifactorial, tenemos que en cada paciente asociar el resto de la historia. Recuerden que hay una cosa que se llama las partículas QTL, que yo las llamo las teclas que sirven para que se exprese o no un gen, y a veces las familias tienen trombofilias que se diagnosticaron de casualidad y no tienen historia familiar de trombosis. Y tenemos otros pacientes con trombofilias supuestamente leves que tienen una historia familiar con muchos eventos trombóticos. Entonces, si por ahí uno tiene un paciente con un 5-Leiden, pero que viene con un padre o madre, que sea que le haya dado el gen, con mucha historia de tromboflebitis, que ha llegado a los 70 años con piernas con úlceras venosas, con mucha mala calidad de vida secundaria a esto, uno por ahí ese paciente lo puede pensar diferente por unos años para darle mejor calidad de vida, evitándole la repetición de fenómenos. Pero esto es poner a cada paciente dentro de su propia circunstancia. Ese paciente, por ahí le sumamos el grupo sanguíneo, etcétera, y ya eso que era tan leve con la expresión familiar no lo es. Pero lo que dice la revisión de la literatura sería esto. Y en relación a las trombofilias severas, que son las que nombramos antes, aquí sí volvemos a profilaxis primaria en las situaciones de riesgo. Acá es muy importante el consejo a las mujeres en relación a la terapia hormonal sustitutiva y a la terapia anticonceptiva. Y en la profilaxis secundaria, acá sí, una vez que, si el diagnóstico se hace una vez que el paciente ha tenido el evento, se puede plantear uno tener una anticoagulación por tiempo indeterminado. En relación a la terapia hormonal, ¿qué es lo que se aconseja? 2 segundos, porque esto a veces los que no estamos en contacto con ginecólogos nos da un poco de trabajo. Las mujeres que tienen antecedentes familiares o tienen factores de riesgo para trombosis, como puede ser obesidad, cigarrillo, es decir, no solamente las que tienen factor 5-Leiden o protrombina 2210, debieran saber que con ciertas pastillas anticonceptivas tienen más riesgo de trombosis. ¿Cuáles son las pastillas anticonceptivas con mayor riesgo de trombosis? Las de segunda, tercera y cuarta generación. ¿Cuáles son las que tienen menor riesgo de trombosis? Las que tienen bajas dosis de etinilestradiol combinado con levonorgestrel. Esas serían las pastillas adecuadas para una paciente con trombofilia leve, dándole la explicación de que tiene menos riesgo pero que lo tiene, y siempre y cuando que la paciente no tenga otros factores de riesgo. Y si no, lo que se aconseja es el diucomirena o métodos no hormonales. El diucomirena que lo que tiene es liberación de levonorgestrel, tampoco tiene problema. Lo demás estaría, digamos, no aconsejado o contraindicado. Y para terminar, yo lo que quiero volver a remarcar es que la enfermedad tromboembólica es multifactorial, que la trombofilia es la famosa, cuando hablo de trombofilia digo la congénita,
es solamente un elemento más, no es el único elemento, porque si no el paciente nacería y sería un trombo. ¿Por qué no se trombosó hasta el día que se trombosa? ¿Y por qué se trombosa el día que se trombosa? En realidad, en general, cuando uno rasca e interroga, la mayoría de estos pacientes, si es el famoso evento no provocado, si no tiene ninguna otra enfermedad concomitante, es común que en los 30 días previos uno encuentre que esos pacientes, dejando de lado el viaje largo y lo más común, hayan tenido por ahí un cuadro infectológico menor, una gripe, una virosis, una enterocolitis, algo que les produjo un pequeño estado inflamatorio combinado con una pequeña deshidratación, pero esto está mencionado en la literatura. Entonces, la trombofilia sola, aunque sea un déficit de antitrombina 3 importante, no alcanza para hacer la trombosis. Necesitamos todos los factores. Y de esto va a depender, si bien hay consenso en lo que dije antes en cuanto a profilaxis primaria y secundaria, hay todo un área gris donde no hay mucho consenso en cómo manejar al paciente cuando ya tuvo el evento. Gracias.